Hola, buen día, muchísimas gracias por acompañarnos, bienvenidos. Esto es La Pizarra, un nuevo espacio que abrimos aquí en UACJ TV para compartir a través de diversas plataformas. Es un hecho que la dinámica, la realidad ha cambiado y bueno, también en el ejercicio de la comunicación así es. Entonces, pues abrimos este nuevo espacio para que conozcan lo más relevante de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Me acompaña Abraham Flores en la conducción, a quien saludo con mucho gusto. Hola Abraham, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Noé. Muy bien. El gusto es mío, definitivamente, de poder participar contigo con este nuevo proyecto de comunicación que, como bien dices, es llevar lo más relevante de la universidad a nuestra comunidad en general, a nuestros universitarios, desde luego. Así que estaremos realizando esta producción. Créame que lo haremos en este formato mucho más ameno, un formato sintético, formato más ágil, para que podamos abarcar lo más importante de nuestra universidad. Así es, Abraham, pues muchísimas gracias entonces por sintonizarnos en esta primera emisión. Vamos con los avances, así comenzamos. Hoy en La Pizarra tendremos El que con libros anda, recomendaciones literarias por Elpidia García. En nuestra charla hablaremos del home office. Y dale like a Jennifer Herrera, una egresada de la UACJ con un ejemplo para la comunidad universitaria. Gracias por continuar con nosotros. Vamos ahora a El que con libros anda, una sección que hemos preparado, pensado justamente en inspirar, motivar el espíritu lector en cada uno de ustedes. Vamos a conversar con diferentes personalidades sobre cuáles son los libros que han marcado su vida o cuáles son los libros que recomendarían a todas las personas leer. En esta ocasión empezamos con Elpidia García, escritora, promotora cultural y que participa también muy activamente como tallerista aquí en la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Elpidia García es ganadora del Premio Nacional Amparo Dávila en la categoría de cuento y bueno, pues conversamos con ella y esto fue lo que nos dijo. Esto es El que con libros anda. Gracias por continuar con nosotros aquí en La Pizarra. Hoy vamos a conversar con Elpidia García, una escritora y promotora cultural que radica aquí en Ciudad Juárez, ganadora del Premio de Bellas Artes Amparo Dávila 2018 y bueno, pues ya con una amplia trayectoria en el ámbito literario aquí en Ciudad Juárez. Elpidia, muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias y bueno, la agradecida soy yo por la invitación. Gracias, Elpidia. Bueno, pues está con nosotros también mi compañero Abraham Flores. Abraham, ¿cómo andas? Bien, Noé, pues listos para iniciar con esta experiencia de conocer con qué libros anda Elpidia, con qué libros ha andado Elpidia y conocer pues esta biblioteca personal que tiene. Así es, bueno, pues vamos a conocerla. ¿Con qué libros anda Elpidia García? Bueno, pues me la ponen bien difícil, porque tenemos la suerte de tener una amplia biblioteca, aquí mi marido y yo, y entonces es difícil, dices tú, ¿cuáles recomiendo? ¿Con cuáles libros ando? Pero dije, bueno, en estos tiempos en los que estamos viviendo, de encierro, de confinamiento, a mí me gustaría empezar por recomendarles cuentos, libros de cuento, ¿sí? Porque los cuentos se leen de una sentada, ¿sí? Pueden, un día, si no tienen mucho tiempo, hasta si tienen 15 minutos, pues pueden leer un cuento y ya está, ¿no? Y cada vez que tengan tiempo se leen otro y así se pueden ir programando sus lecturas. Entonces yo quisiera recomendarles, antes que nada, mira, este libro que se llama El espejo de Beatriz, El espejo de Beatriz. En realidad, este es el segundo volumen, ya salió el primero, que lo leí también, y este es muy interesante porque, en primer lugar, pues es una compilación de los cuentos desde que se instituyó el Premio Nacional de Cuento Beatriz Espejo, un premio que es muy prestigioso
a nivel nacional y que convoca la Secretaría de Cultura y las Artes de Yucatán. Entonces, lleva el nombre de esta extraordinaria escritora veracruzana, aún viva, tiene 81 años, ya es muy mayor. De hecho, ella misma escribe los prólogos de estas compilaciones. Entonces decía que es muy importante porque podemos tomarle el pulso, el termómetro a lo que se está escribiendo en cuento en la actualidad. Todos estos cuentos fueron premiados y el premio consiste en 50,000 pesos, dinero en efectivo, más además la publicación del cuento. Tú envías un solo cuento a ese premio y si eres afortunado de que lo seleccionen entre los 400 o 500 que reciben, pues entonces vas a terminar en este libro. Así que imagínense, cada uno de estos cuentos obtuvo 50,000 pesos o una mención honorífica. Entonces, aquí tenemos autores que han obtenido este premio. El último que lo ganó fue Mauricio Carrera. Está aquí su cuento. También está Carlos Martín Briceño, Adán Medellín, Iliana Olmedo, José Luis Domínguez, un autor de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, obtuvo también este premio y está su cuento compilado en el volumen 1 de este libro, que también, bueno, yo los recomiendo que lo compren los dos para que tengan la colección completa de todos los cuentos que se han publicado desde el 2001 hasta la fecha. Entonces, esa sería mi primera recomendación. Yo digo, bueno, ¿por qué el cuento, verdad? Yo soy narradora y empecé escribiendo cuento. Y entonces, soy de la opinión, por ejemplo, como decía Julio Cortázar, ¿no? Que decía él, el cuento es el caracol del lenguaje, hermano misterioso de la poesía. Algo así como un temblor de agua dentro de un cristal. Eso dijo Julio Cortázar sobre el cuento. Y es que es la verdad, cuando leemos un buen cuento, sentimos una profusión de sensaciones y de emociones, nos deja con algo dentro que se parece mucho a esta imagen, a esta metáfora que nos regaló Julio Cortázar. Entonces, leer cuento. Y estos libros son fáciles de conseguir. Están en Editorial Ficticia y lo puedes conseguir fácilmente en Gandhi o en alguna otra librería importante. Entonces, esa sería mi primera recomendación. La primera. Luego, sí, enseguida, y voy a ir del menor al mayor. Del menor al mayor, ok. Otro libro que les quiero recomendar mucho es los cuentos reunidos, son todos los cuentos de la extraordinaria escritora Amparo Dávila. Y Amparo Dávila fue una escritora mexicana que la perdimos el año pasado, precisamente a la edad de 92 años. Es una escritora zacatecana, y es muy interesante porque es una de las pocas escritoras mexicanas conocidas, ¿no? Ya muy importantes, de larga trayectoria, con esta temática que tiene, que se inserta dentro del género fantástico. Sus temas, los temas que maneja en sus cuentos reunidos, son temas de locura, temas misteriosos, enigmáticos. También está la muerte, la soledad. Y es que ella tuvo una infancia, fíjate, un poco sui generis. Cuando era pequeña, pues todos sus hermanos murieron de diversas causas, ¿no? Sus 3 hermanos fallecieron y ella quedó sola. Ella fue la única que sobrevivió de los hijos. Entonces, siempre quizá rodeada de esa atmósfera tal vez de tristeza y de dolor por la pérdida, ¿no? Además también por relaciones personales frustradas, sus relaciones amorosas que no prosperaron, y también esos sentimientos se reflejan a la hora de escribir
sus cuentos. Si les gusta el misterio, si les gusta el terror también, porque da miedo, algunos de los cuentos dan miedo, ¿sí? Pues pueden conseguirse este libro, que aparte está muy económico porque está en el Fondo de Cultura Económica y también es fácilmente conseguible, ¿sí? Aquí están incluidos sus 4 libros de cuentos, todos sus libros de cuentos, que son Tiempo Destrozado, que escribió en 1959, Música Concreta, 1961, que es mi favorito, Árboles Petrificados, del 77, y el último que escribió, que se llama Con los Ojos Abiertos. Entonces aquí los van a encontrar. A mí me gusta mucho esta autora, además le tengo un especial aprecio porque cuando yo gané el Amparo Dávila 2018 con mi libro El hombre que mató a Dedos Fríos, pues fue cuando le cambiaron el nombre al Premio Nacional de Cuento Bellas Artes a Amparo Dávila en homenaje a su trayectoria. Aparte me lo dedicó, está dedicado. Muy bien, vale más. Mira, ajá. Tiene un valor más agregado ahí. Claro, un valor agregado. Dime. Fíjate que yo tengo la fortuna, por un material que se hizo aquí en UACJ TV, de tener dedicado ese libro por Amparo Dávila. El material que hicimos lo enviamos a Zacatecas y yo le pedí el favor a la persona que se lo iba a llevar, una maestra de la UACJ, que si me hacía el favor de dedicarme el libro. Y también lo conservo porque Amparo Ávila también es una de mis cuentistas favoritas. Pero ahorita que decías del terror, sí, el terror, el horror, yo leía que apenas el año pasado la habían homenajeado en un festival de terror. ¿No crees que ahora con esto de las series, de las películas, sería fantástico ver una serie o una película inspirada en alguno de los cuentos de Amparo Dávila? ¿No crees? Sí, cómo no, sería maravilloso. Por ejemplo, El Huésped. Sí. No sé si te acuerdas de ese cuento. Sí. Del Huésped, donde hay un personaje que me parece que es el marido de la protagonista, quien lo lleva a casa y el marido se va y se los deja allí al huésped. Pero no se dice quién es el huésped, no sabemos cómo es ni nada, pero empiezan a suceder cosas muy misteriosas alrededor del huésped y estamos pensando siempre si este personaje es un monstruo, es un fantasma, es un animal fantástico, es un loco, no se sabe nunca quién es, pero causa bastante miedo. Entonces a mí me encantaría ver ese cuento, por ejemplo, llevado a la televisión o en alguna serie. Sí. Yo creo que también haría falta un reportaje, ¿no? Un buen documental sobre la obra de Amparo. Sí, claro. Y que es como lo que comentabas en un inicio, ¿no? Como ese valor que tiene el cuento, esa magia que permite el cuento, ¿no? De poder recorrer. Y como me gustó mucho como lo decías, ¿no? Que es como una sentada, ¿no? Cuando empiezas, pues ya no lo sueltas. Claro, hay cuentos más breves que otros, ¿no? Sí. Hay mini cuentos y hay cuentos pues que pueden tener, no sé, 20, 25 cuartillas quizá, pero normalmente son cuentos que se leen de una sentada porque de lo que se trata en el cuento es precisamente causar esa impresión estética en el lector, ¿no? Ese es el objetivo del cuento. Y entonces, pues pocos lo logran, ¿no? Y Julio Cortázar, pues es el gran maestro, por supuesto. Poe, Chekhov, ¿verdad? Todos estos maravillosos escritores que nos dejaron grandes lecciones de cómo escribir cuento. Muy bien. Pero volviendo a Amparo Dávila, bueno, pues también algo muy interesante de aprender, pues es sobre los personajes, ¿no? Cómo están construidos esos personajes que logran que nos adentremos en su psique, en su condición de soledad, de locura, y que nos transporta a un mundo pues que está generado por la imaginación. Es un universo maravilloso el de Amparo Dávila y pues vamos a recomendar que
que todos la leamos, ¿no? Así es. Bueno. Pasamos a la Bien. siguiente recomendación. Pasamos a la siguiente recomendación, ¿cómo no? Pues sí, lo que más nos gusta pues es hablar de los libros, ¿verdad? Lástima que estemos aquí en un ambiente tan formal, pero bueno, yo como pertenezco a un colectivo que se llama Colectivo Zurdo Mendieta, que somos un grupo de escritores, y bueno, antes de la pandemia pues acostumbrábamos reunirnos de vez en cuando y pues hacer una tertulia y leíamos nuestros textos, nos recomendábamos libros y hablábamos de autores, en fin. Seguimos haciéndolo, formamos un grupo de WhatsApp, pero pues ya no es lo mismo. Sí, Ya sí. no nos podemos tomar la copita, Claro. ¿verdad? Ojalá que Bueno, pronto, ¿no? Así es. y hablando de lo Ojalá que virtual, pronto. Elpidia, hablando de lo virtual, ¿qué prefieres más, el libros digitales o el libro físico? Eh, Ambos. Fíjate que el libro digital me gusta mucho porque hay libros que no se pueden conseguir en físico, número uno. Entonces, que no encuentras un libro en ninguna librería y te interesa leerlo, por ejemplo, vamos a ver, Paloma Solitaria, de Larry McMurtry, ¿sí? Un autor norteamericano que escribió la gran novela del oeste. Y bueno, yo la quería conseguir, pero la veía solamente en inglés, ahí en Amazon, y dije, pues, ¿dónde la encuentro? Finalmente la encontré en internet para descarga, pero no me gusta leer en la computadora, entonces mejor la descargué a mi Kindle, ya cómodamente sentada o recostada en un sillón, Claro. pues ahí te lo lees, ¿no? Y también cuando viajas, ¿no? Sí. Cuando viajas, pues lo mejor es llevarte tu Kindle o tu libro electrónico, ahí llevas tus libros y no cargas peso ni nada de eso. Entonces, es maravilloso el libro digital. Pero, eh, definitivamente, si es más, libros que nos han gustado, que hemos leído en digital y que queremos conservarlo, lo compramos en físico. Impreso. Muy bien. Claro. Esa es la Cuando parte lo romántica. Sí, pues sí, no hay Claro. nada como, Sí. son muy orgánicos, ¿no? Cómo huelen, ¿Cómo huele? tocarlos, Exacto. verlos ahí Sí. Sí. en tus libreros y todo eso. Aunque luego ya te llenas y aquí ya no se puede ni caminar. ¿Dónde, verdad? Sí, así es. Bueno, vamos a la tercera A la tercera, sí. recomendación, ¿verdad? Sí, y dije yo, bueno, ¿qué podemos recomendar a la gente que lea en estos tiempos de angustia, de sufrimiento, de pérdida? Ujú. Y yo creo que hay que leer un libro que nos haga reír, que nos haga reír. eh, y Buena idea. yo estoy haciendo una relectura del Quijote. Por supuesto que el libro del Quijote, todos hemos dicho que lo hemos leído, pero no es cierto. Lo hemos leído cuando estamos en la secundaria, que nos encargan que hagamos un resumen de algún capítulo, que hagamos una sinopsis de quién sabe qué, o a veces lo agarramos y decimos, ay no, está muy grueso, está muy grande esta novela, ¿verdad? Pero es que no hemos formado nuestro hábito lector. Entonces, el Quijote es la obra máxima de la literatura española y es una de las principales de la literatura universal. Entonces es fundamental que lo leamos, nada más por eso. Fíjate, en una conferencia le preguntaron a Carlos Fuentes que qué 5 libros recomendaba, en una conferencia que estaba creo que en Colombia, no estoy muy segura del país en el que se encontraba. Y esto lo cuenta Juan Gabriel Vázquez en su último libro de viajes con un mapa en blanco. Y dice que Fuentes, cuando le preguntaron eso, dijo, el Quijote, el Quijote, el Quijote, el Wow. Quijote y el Quijote. Mi O Quijote. sea, para él es el libro fundamental, ¿no? Entonces, Miguel Cervantes de Saavedra, el gran escritor español que murió a los 68 años, muy joven, ¿verdad? También fue poeta, fue dramaturgo,
Este libro se publicó en una primera parte, fíjense nada más, en 1605. 1605. Entonces, una de las razones por la que los lectores le sacan leer este libro es porque cuando lo empiezan a leer se encuentran con un lenguaje que es propio de aquella época, ¿verdad? Entonces, como que estamos acostumbrados a que nuestro cerebro funcione leyendo pues libros que están escritos con el lenguaje y la forma que lo hacemos ahora, 400 años después. Sin embargo, está muy sencillo. Ya nomás te lees el primer capítulo y ya le vas agarrando a la forma, te vas habituando, te vas acostumbrando a la forma como está escrito. Además, si te compras la edición de Clásicos de Castalia, como esto, este libro está anotado. Entonces, toda esta, la parte inferior, se ve tan grueso, pero en realidad yo creo que si nada más quedara el texto del Quijote sería la mitad de su grosor, porque lo demás son notas. Y entonces en esas notas hay explicaciones, son notas explicativas sobre, no solamente sobre lo que significaba esa forma de hablar, algunas palabras, algunas expresiones ya en desuso, sino que además también hay referencias literarias, porque el Quijote es de una riqueza extraordinaria en ese sentido. Hay que recordar que una de las temáticas del libro pues es la burla, ¿verdad? En tono, se burlaba pues el Quijote y más bien Cervantes de la tradición de los libros de caballeros, ¿no? De caballeros, de los caballeros andantes. Entonces, yo lo recomiendo mucho que se lo lean porque realmente tiene algunos capítulos que son hilarantes, de verdad, ¿sí? Como el pasaje, por ejemplo, que transcurre en la Sierra Morena. No, te juro que aunque seas una persona muy seria y difícil de reír, te vas a soltar con unas carcajadas. Y fíjense, además es un libro, no nada más que está lleno de aventuras, ¿no? Sino que también tiene este tema del ideal del amor. Recuerden que Don Quijote está enamorado de una manera ideal, por supuesto, de Dulcinea del Toboso, nombre que él le inventó a la labradora Aldonza Lorenzo, ¿verdad? La convierte en una princesa en su imaginación. Entonces está esta idea hermosa del amor, ¿no? Del amor y de la justicia, porque Don Quijote siempre en sus salidas, en sus andanzas, él lo que quiere es deshacer entuertos y ejercer justicia. Entonces hay unos valores extraordinarios. Está la amistad entre Sancho y el Quijote, ¿sí? Aunque Sancho sabe que el Quijote está loco, ¿sí? Pues de todos modos lo apoya y anda ahí con él. Claro, porque además le promete que lo va a hacer gobernador de la isla Barataria, ¿no? Entonces, por eso también va también con ese interés, ¿no? Pero sabe perfectamente que está bien loco. Entonces, se publicó la primera parte en 1605 y 10 años después aparece la segunda parte. Entonces, es una de las obras más leídas, aparte de la Biblia, por supuesto. Pero sobre todo eso, lo que yo recomiendo es que lo lean para que se rían, para que pasen buenos momentos, porque la lectura también es eso, es entretenimiento, además de conocimiento y de aprender de cómo le hizo el otro, ¿no? En el caso de los escritores. Entonces, además de que si eres escritor o si ya eres un lector avesado, pues también puedes aprender muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, esta novela
representa la primera novela polifónica. Es decir, Ok. Polifónica significa que tiene diferentes puntos de vista, diferentes maneras de pensar, diferentes cosmovisiones representadas por medio de lo que dicen los personajes, de tal forma que nos da una idea de realidad, una impresión de realidad. Por tanto, se considera pues, la primera novela moderna en ese sentido, ¿sí? Entonces, van a encontrar, aparte, Miguel de Cervantes incluye poemas, incluye muchísimas referencias a los libros de caballería de la época, claro, siempre burlándose un poco de todo ello, ¿no? Entonces, y fíjense que es muy, muy, muy sencillo de leer. Un buen lector pues se puede leer un capítulo a la vez, no tiene por qué tratar de acabárselo rápidamente, con que se tengan un capítulo a la vez, es como leer un cuento, ¿sí? De una sentada se lee en un capítulo. Y además, según algunos investigadores, el tiempo de lectura del Quijote completo es de 21.72 horas. Entonces, oye, pues te lo lees en un mes, una horita diaria, y te lo acabas en un mes si realmente te pones a leer concentradamente y con mucha atención, Sí. una hora todos los días. Qué interesante que haya esos datos ahora, ¿no? Sí, claro. Tiempo de lectura. Sí, Que claro. ese formato... Otro dato interesante, sí. No, digo que ese formato, por ejemplo, lo dan muchos los libros electrónicos, ¿no? Que te dicen cuánto tiempo de lectura y está padre. Sí, te dicen cuánto tiempo y qué porcentaje de avance llevas en Sí. los libros electrónicos. Pero también, por ejemplo, el Quijote, pues sí, ya hay datos ahí en el internet que dicen 21.72 horas es lo que toma leer este libro. Y fíjate, otro dato interesante del Quijote también, a pesar de su volumen, aquí están los 2 tomos, ¿sí? Es que desde que comienza la aventura, desde la primera salida de Quijote hasta que regresa, transcurren 38 días. 38 días. Entonces, es muy poco el tiempo, en realidad. ¿Sí? Lo que este loquito, genial, maravilloso, anduvo por ahí dando vueltas. Y el lugar de La Mancha donde transcurren todas sus aventuras, pues dice que no se alejó más que unos 30-35 kilómetros más o menos. Es el área que anduvo recorriendo, ¿no? El lugar. Sí. O sea, muy poquito en realidad. Muy bien, el Pero en fin, léanlo por favor. Es un libro muy importante y pues es la obra máxima de la vida. Claro. Pues queremos agradecerte el tiempo, las recomendaciones que haces a nuestra audiencia. El propósito precisamente de este segmento pues es motivar a nuestra audiencia a que lea, que se meta a este fantástico mundo de la literatura, de estar conociendo, experimentando, sentir estas emociones que nos provocan los distintos autores. Así que Elpidia, muchas gracias por estas recomendaciones. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Elpidia. Bien, para continuar con nuestro programa La Pizarra, nuestra primera emisión, queremos presentarle ahora un segmento que se llama La Charla Viral, que es un tema de interés en general para todos nosotros. El día de hoy hemos escogido como tema el home office o el trabajo en casa, ¿verdad? Que también aplica las clases en línea. Pero para ello hemos invitado durante estos días pasados a que nuestra audiencia, nuestros seguidores en Facebook, por cierto, los invitamos a que pasen a darnos un like a nuestra página oficial UACJ TV. Ahí podrá enterarse de las novedades y pues ahí pusimos una encuesta y esta pequeña sección la llamamos En las redes dicen, y el día de hoy en las redes dicen que el 52% de nuestros participantes pues dicen que sí es viable el home office, Noé. Estoy hablando
de 226 personas que están a favor del home office contra 202 personas que no están a favor. Muy reñida la competencia en ese sentido. Sí, definitivamente, ¿no? Bueno, uno pensaría que quizá al principio de toda esta contingencia sanitaria, pues a muchos les motivó el tema de poder hacer su trabajo en casa, pero se fueron dando diferentes circunstancias donde quizá ya no les agradó tanto, entonces seguramente cambiaron esos datos, ¿no? Así es, y bueno, surgieron otras nuevas cuestiones, hay una nueva legislación que, bueno, de esto estaremos hablando en nuestra charla viral, que si el patrón, el jefe debe de pagar los servicios de internet, de luz, los horarios, la desconexión, el derecho a la desconexión, ¿no? Claro. Porque en la casa hay esta libertad de poder contactarte a cualquier hora. Sí, claro, y pues como decíamos en un inicio, ¿no? A la realidad nos ha cambiado y incluso en la parte laboral habrá que adaptarnos a estas nuevas dinámicas. Exacto. Pues bueno, vámonos con el reportaje, que es un contexto, es un marco dentro de esta charla. Después de esto nos vamos con la charla viral. A lo largo de la historia, la forma de trabajar ha cambiado según las nuevas tecnologías o tendencias productivas. Así pues, desde la revolución industrial nos hemos encontrado con el modelo tradicional de trabajo. Sin embargo, con la aparición de esta pandemia, el home office vino a ofrecer una opción para muchos de nosotros. El home office ha crecido poco a poco a nivel mundial. Esta modalidad ofrece a los empleados la posibilidad de trabajar desde su casa, si cuentan con acceso a internet, y la posibilidad de distribuir la información a través de la hoy llamada nube electrónica. Esta forma de trabajo ha crecido en nuestro país de un 39% a un 68%, posicionando a México como el país que más apoya esta modalidad dentro de América Latina. Actualmente se han desprendido varias situaciones que han llevado a las autoridades a tener que renovar regulaciones legislativas para aclarar funciones, responsabilidades, por ejemplo, el derecho a la desconexión digital, el pago de servicios domésticos como internet y luz y algunos otros aspectos que trataremos en nuestra charla viral del día de hoy. Hoy nos acompaña el licenciado Daniel Carvajal, quien es docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez en el Instituto de Ciencias Sociales y Administración. Abraham, pues te invito a que le presentes a nuestro invitado y comencemos con esta entrevista. Claro, maestro, pues le agradecemos de antemano que haya aceptado la invitación para platicar. Pues mire, yo la primera pregunta que le quiero hacer es muy básica, pero creo que es importante. ¿A qué podemos considerar home office? En nuestro país esto ya se viene utilizando desde hace algunos años como consecuencia de los avances tecnológicos, la era digital que estamos viviendo. En el resto del mundo esto también es algo muy común. Jurídicamente estaría siendo mal utilizada esa afirmación. Se estarían afectando los intereses de los trabajadores que laboran bajo esta modalidad. Se establece que se va a considerar como teletrabajo. Esa es la denominación técnica que se da. Teletrabajo. Teletrabajo, sí. Se considera que será aquel que se desarrolla en lugares distintos a la empresa propiamente dicha. Esto modifica los contratos establecidos entre las empresas, las organizaciones con los trabajadores y esto se tiene que establecer por escrito. Hay una regla general en derecho laboral que establece que es responsabilidad, es obligación de los patrones plasmar las condiciones de trabajo por escrito y que la falta de esta formalidad no priva a los trabajadores de sus derechos. Los consensos o los acuerdos se pueden hacer en forma tácita, ¿sí? No necesariamente por escrito. La falta de formalidad no anula la relación ni el contrato de trabajo. Para poder encuadrar dentro de la modalidad del teletrabajo, esta actividad debe realizarse más del 40% del tiempo de la jornada. Si es del 40% o menos, entonces no se va a considerar jurídicamente o técnicamente como teletrabajo. Aquí, si el trabajador quiere regresar a la modalidad presencial, el patrón no se va a poder oponer. Igualmente, si el patrón desea regresar a esa modalidad presencial, el trabajador no se va a poder oponer.
Lo van a tener que hacer porque la reforma, las nuevas disposiciones sí lo establecen expresamente. Muchos han manifestado una preocupación porque pues se les llaman en horarios que ya no corresponden a la jornada de trabajo. El trabajador tiene derecho a desconectarse y ya no ser perturbado o molestado, ¿verdad?, por el patrón. La ley, la reforma no lo regula expresamente, hasta ese punto llega nada más. Pues estamos hablando de cuestiones que escaparon de la regulación específica. El patrón tendría la obligación de demostrar que respetó ese derecho del trabajador. Así como tratándose del régimen general laboral, el patrón siempre tiene la carga, la obligación, el débito de demostrar que respetó la jornada del trabajador, llevando los controles, los registros de asistencia y todo eso. Entonces el patrón va a ser responsable de implementar todos los mecanismos tecnológicos, lógicamente, ¿verdad?, para poder contar con los registros de que se respetó el derecho a la desconexión. Las cuestiones de productividad, ahorita las estadísticas, todos los números que tenemos apuntan a que no son los niveles de productividad que se esperaban. En otros dicen que sí. Y cuando hay un impacto en la salud de los trabajadores, la productividad baja. Entonces, tiene sus pros y sus contras, es muy interesante. En este corto tiempo que tenemos en México y por la experiencia que existe en otros lados del mundo, sabemos que sí hay un impacto en cuanto a la productividad y dependiendo de la actividad de que se trate, ¿verdad?, el tipo de trabajo que se trate. Porque existe el rumor o existe la idea de que si trabajo en la casa, ahora por ley el patrón tendrá que pagarme los servicios de la casa. Entonces, ¿qué tan cierta es esta idea o qué tan apegada de la verdad es esta idea? Se tienen que hacer análisis y estudios muy técnicos en cada uno de los domicilios de los trabajadores, analizando las cuotas, las tarifas que pagan por cada uno de los servicios. Esa es una de las inconveniencias del teletrabajo. ¿Cuánto consume la persona trabajadora estando en su casa por hora de agua, de gas? O sea, su presencia dentro de su domicilio, ¿qué implicaciones tiene? Independientemente de que el agua, de que el gas, sean servicios que no se utilicen en el trabajo, pero yo les garantizo que todo eso va a venir a colación. ¿Por qué? Porque ese trabajo, bueno, cuando estoy en la empresa no consumo tanta agua, no consumo tanto gas, y ahora que estoy en mi casa, bajo este régimen, bajo este rubro, pues sí lo voy a hacer. El patrón no está obligado a pagar esas diferencias, o a lo mejor, o sea, todo depende de los tribunales. Esto es un campo novedoso. Vamos a ver qué mentalidad, qué criterios tienen los tribunales, porque en la práctica nos hemos dado cuenta que a veces cosas que parecen muy sencillas, muy fáciles de resolver, se utilizan o surgen criterios que realmente nos sorprende, ¿verdad?, que contradicen todo lo que uno especula, todo lo que uno se imagina. Va a depender de la empresa, del tipo de trabajo, pero también hay un tema de salud, cultural. ¿Usted cómo lo ve? ¿Positivo o negativo, de acuerdo a sus años de experiencia? Es positivo que se proteja la salud de los trabajadores principalmente y que no se incurren abusos, porque hay algo muy real. Trasladar los costos o parte de los costos en los sistemas productivos no es correcto. Hasta ahí yo digo que es positivo como se reguló. También tiene, insisto, implicaciones. Hay que cuidar mucho la salud de los trabajadores. Y no hay que exagerar y considerar que es una panacea, que es algo que nos va a salvar la vida o algo que nos va a resolver muchos problemas. Tiene sus restricciones, sus limitaciones, no debe uno de abusar de eso, ¿verdad? Claro. Maestro Daniel Carvajal, pues muchísimas gracias por acompañarnos, concedernos estos minutos de su valioso tiempo, y bueno, seguramente lo habremos de molestar en otro momento para seguir conversando sobre este tema. Qué bueno que continúen con nosotros. Esto es La Pizarra. Bueno, ahora vamos a Dale Like, esta sección que también preparamos para conocer la historia de egresados de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez que están sobresaliendo en algún ámbito laboral, profesional, sobre todo pues poniendo su experiencia, sus conocimientos al servicio de la comunidad. Estas historias son fascinantes y hay que contarlas porque también inspiran sobre todo a otras generaciones a prepararse, a formarse, y podemos conocer a la UACJ a través de la historia de estos alumnos. Conocemos la historia ahora de Jennifer Herrera.
Hola, mi nombre es Jennifer Estefanía Herrera Lozano, egresada de la licenciatura en Educación y de la maestría en Psicología. Creo que ha sido un proceso muy interesante el que he tenido, comenzando desde la licenciatura, ya que la licenciatura en Educación tiene una estructura que te permite conocer como que todo el panorama de lo que es realmente la educación. Una vez que terminé mi licenciatura, realicé una estancia, un verano de investigación en Colombia, para entrar a lo que era la maestría y ya estar un poco más contextualizada dentro de. Realicé una estancia de investigación también en España, pero por parte del posgrado. Creo que el deporte me dio las herramientas y me preparó para todo lo que fue mi formación en el sentido de la disciplina, y pues obtuve muy buenos resultados. Fui medallista universitaria durante los 4 últimos años consecutivos, a excepción del año pasado, que pues la cuarentena vino a terminar mi carrera deportiva antes de tiempo. He buscado siempre tener algún tipo de impacto en la sociedad. Creo que es una responsabilidad que cargamos como universitarios y siempre lo tuve muy presente. A final del año pasado tuve la oportunidad de ser premiada por el Instituto Municipal de la Juventud de Juárez por la labor altruista a partir de los programas que he desarrollado para la sociedad. Creo que el deporte ha favorecido mucho en mi caso, porque el deporte me ha hecho muy disciplinada, me ha permitido ser responsable, constante. Creo que el hecho de ser una estudiante también entregada en el área académica me ha permitido crecer, me ha permitido, pese a lo que muchas veces se considera que un deportista o es estudiante, he logrado combinarlas. Creo que ha sido una suma de esfuerzo. Creo que la combinación del deporte y la vida académica me permitieron crecer muchísimo en la parte personal, me permitieron ver más allá de los horizontes que yo hubiese esperado quizás hace 7 años cuando inicié la licenciatura. Mi primera estancia, que fue en Colombia, surgió por la inquietud de querer hacer una maestría en psicología. Siempre fue el deporte para mí, pero llegó un punto donde yo dije, tengo una vida profesional que tengo que cuidar, voy bien en la escuela, pero puedo ser mejor en la escuela. Pues el verano de investigación fue algo que impactó muchísimo mi vida, me permitió crecer profesionalmente, me permitió adentrarme también más a lo que fue la investigación. Al siguiente año realicé otra estancia, pero por parte de mi posgrado, la realicé en Valencia, España. Desde el hecho de cambiar de aires totalmente, de cambiar de continente, creo que eso me ayudó muchísimo, creo que eso me impactó demasiado. También me permitió darme cuenta que la universidad tenía una muy buena preparación, que independientemente de que fuera otro continente, yo contaba con las habilidades para entender y desarrollar las actividades. Imparto materias de investigación y de prácticas educativas que va relacionado con el diseño, implementación y evaluación de programas educativos. Pues en esta parte que ahorita me encuentro de diseñar programas de índole social, impactar a la sociedad, pues ha estado tanto el instituto colaborando conmigo y también somos UACJ Unidos por tu Comunidad, y pues estamos impulsando a jóvenes universitarios en el desarrollo de programas e involucrarlos con la sociedad. El premio MAS 2020 creo que fue una experiencia muy bonita. Durante los 2 años de maestría procuré tener un impacto socialmente. Invertí mi tiempo, talento, dinero, invertí todo lo que tenía por estos programas. Pues creo que fue un premio que me abrió muchísimo las puertas dentro del instituto, porque a partir de ello me invitaron a colaborar. Bien, así es como llegamos prácticamente al final de nuestro primer episodio de La Pizarra. Queremos agradecerte que nos hayas dado la oportunidad de poder llegar hasta el lugar en el cual te encuentras a través de tu dispositivo electrónico. También queremos invitarte a que hagamos un contacto digital. Así es, puedes seguirnos a través de nuestras diferentes redes sociales. En Facebook nos encuentras como UACJTV Oficial y en nuestro canal de YouTube como UACJTV. Gracias por seguirnos en este primer capítulo de La Pizarra. Vámonos, Noé, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.